La Iglesia Bíblica Guardianes de la Palabra presenta su devocional de hoy. Nuestro devocional de hoy es de la carta de Santiago, de su capítulo 2, los versículos del 14 al 26, los cuales meditamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar: algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ya ves? Su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Rahab, la prostituta, es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Así como el cuerpo sin alimento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Así nos ha hablado hoy nuestro amoroso Padre Celestial, y la verdad es que la palabra de Dios es maravillosa. Nuestro amoroso Dios, la verdad es que es especial. Hoy nos plantea el gran reto, el fundamental reto de hacer una prueba evaluatoria de la fe que decimos tener y luego determinar si esa fe nuestra está viva o está muerta. Es evidente que la fe viva y verdadera es una fe que transforma, es una fe que nos hace nuevas criaturas, es una fe que nos mueve a pensar, a hablar y a vivir de una manera diferente. Y es verdad, la salvación es solo por la fe en Cristo. Pero si en verdad esa fe es verdadera, tiene que manifestarse necesariamente a través de una vida transformada. Y Dios, para ayudarnos a comprender esta realidad, nos presenta en este trocito de la carta de Santiago 4 ejemplos de seres que tienen cierto nivel de fe, y tú y yo deberíamos saber en cuál de ellos encajamos. El primero son personas como tú y como yo, que decimos tener fe, pero ¿será solo de la boca para afuera? Pues no hacemos nada para demostrar que vivimos por esa fe actuando como lo haría Cristo. Santiago dice:
que si vemos a alguien con necesidad y nosotros tenemos la oportunidad de suplirla y no lo hacemos, no tenemos fe verdadera, porque nuestra fe está muerta. El segundo ejemplo que usa nuestro Dios es increíble. Son los demonios. Ellos saben quién es Dios, le reconocen como tal. ¿Recuerda las veces que Jesús se encontró con endemoniados? ¿Cómo su sola presencia los inquietaba? ¿Cómo les rogaban a Él que les permitiera incluso entrar en una piara de cerdos? Pero ¿cuál es la diferencia? Ellos tienen el conocimiento y la fe, pero esa fe no les transforma, no les permite rendirse en humillación y obediencia a Dios como Rey Supremo de toda la creación. Fíjate que después de este ejemplo, tú y yo deberíamos pensar bien si nuestra fe está viva o está muerta, o si nuestra fe es la misma que la de los demonios. Después de esto hay dos grandes ejemplos, y son dos ejemplos que también confrontan a nuestra fe. Es el de Abraham como miembro de la nación judía, como representante del pueblo escogido, y Rahab la prostituta como representante del pueblo gentil. Ahí entramos todos. Y fíjate que Abraham, en principio, tal vez su fe no era madura, igual que la de todos, pero llegó a un punto que su fe era tan auténtica, tan viva, tan verdadera, que supo siempre que Dios encontraría la manera de que aunque él diera muerte a Isaac, de algún modo lo traería de nuevo, porque era el hijo de la promesa. ¿Te imaginas ese nivel de fe? Y el de Rahab, una mujer que no era ni siquiera de la nación judía, pero escuchó los portentos de Dios y decidió creerle a ese Dios. Y supo que su juicio era inminente, pero sus acciones en base a la fe que tenía en ese Dios le aseguraron que tanto ella como su familia estarían seguros. Ahora, la pregunta para ti y para mí es: ¿nuestra fe está viva o está muerta? ¿Cómo lo sabemos? No se trata de apariencia, no se trata de discurso, se trata de evidencias. Y el nivel de semejanza de nuestras acciones a las acciones de Cristo nos darán la respuesta certera de si nuestra fe está viva o está muerta. Algunos de nosotros, evidentemente, tenemos la fe de los demonios, la fe de los incrédulos, la fe de los religiosos, o tenemos una fe como la de Abraham y Rahab, que actuaron en consecuencia a pesar de las consecuencias. Fíjate que la fe viva y verdadera no es una fe indiferente. Entonces, procuremos siempre que nuestra manera de pensar, hablar y sobre todo de actuar muestre estilo de vida, estilo de actuar, manera de conducirnos, de modo que refleje al mundo y sobre todo a los incrédulos que nuestra fe está puesta en Dios de todo corazón y determinada, aún a expensa de nosotros mismos. Nuestra fe no puede verse, pero nuestras acciones sí, de modo que actuemos a imagen y semejanza de nuestro único Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén.